Arrancamos un nuevo día, otra semanita. Muy buenos días a todos en esta familia digital de Stories del Evangelio, Broken Wi-Fi. A todos los que despertamos ahora con cafecito en mano, celular en la otra. Buenos días también a todos los universitarios, estudiantes que empiezan semana entre proyectos y exámenes. Buenos días a quienes van rumbo al trabajo, a quienes buscan empleo, a quienes cuidan de una familia, a quienes atraviesan una crisis silenciosa y a quienes siguen creyendo que Dios todavía tiene algo nuevo que decirnos en medio del ruido del siglo XXI. 22 de junio de 2026. Y aquí estamos nuevamente, despertando y buscando compartir desde este pequeño trocito del Evangelio, acompañados por la gracia de la Trinidad. Busquemos bajar el volumen de las notificaciones para poder, dejando a un lado las opiniones del mundo, poner atención a una de las enseñanzas más incómodas, más humanas y más liberadoras de Jesús. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Jesús hoy toca una de las grandes heridas de nuestra época: la facilidad para juzgar. Vivimos en el siglo de los comentarios, el siglo de las reseñas, el siglo de las reacciones, el siglo donde millones de personas opinan diariamente sobre millones de personas que ni siquiera conocen. Basta abrir una red social, un video, una noticia, un debate político, un acontecimiento religioso, un partido de fútbol, y aparecen inmediatamente los jueces, los expertos, los fiscales, los verdugos digitales, todos opinando, todos diagnosticando, todos sentenciando, todos convencidos de tener la razón. Y entonces aparece Jesús no con un discurso complicado, no con una teoría filosófica, sino con una imagen casi cómica. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que llevas en el tuyo? Imagina la escena: un hombre intentando sacar una pequeña astilla del ojo de otro mientras lleva atravesada una enorme viga. La imagen es tan exagerada que provoca una sonrisa, y precisamente ahí está la genialidad pedagógica de Jesús, porque a veces solamente el humor logra revelar nuestras contradicciones. Hace algunos años un maestro caminaba con su discípulo junto a un lago. El joven no dejaba de criticar a todo el mundo. Criticaba a los gobernantes, criticaba a los comerciantes, criticaba a los vecinos, criticaba a los amigos, a los religiosos, a los ricos, a los pobres. Finalmente el maestro le entregó un espejo. El muchacho preguntó: ¿qué hago con esto? El anciano respondió: lo mismo que haces con los demás, obsérvalo durante un rato. Aquella tarde fue la más silenciosa de su vida, porque descubrió algo que todos necesitamos descubrir. Es mucho más fácil analizar la vida ajena que comprender la propia. Los padres del desierto decían que el autoconocimiento es una de las formas más profundas de sabiduría. San Isaac de Nínive escribía: quien conoce sus propios pecados es más grande que quien resucita muertos. Puede parecer exagerado, pero encierra una verdad inmensa, porque transformar el propio corazón suele ser mucho más difícil que señalar los errores de otros. La tradición oriental llamaba a esto actitud nepsis, es decir, la vigilancia interior, la atención del corazón, la capacidad de observar nuestros pensamientos, emociones, heridas y motivaciones antes de intentar corregir el mundo entero.
¿Y qué actual resulta esto? Porque vivimos en una cultura extraordinariamente informada sobre los problemas globales y muchas veces profundamente desconectada de su mundo interior. Sabemos lo que ocurre en otros continentes, conocemos los errores de políticos, celebridades y líderes religiosos. Podemos detectar incoherencias a miles de kilómetros de distancia. Pero a veces, desconocemos completamente las heridas que gobiernan nuestras propias decisiones. Jesús no está prohibiendo el discernimiento. No está diciendo que todo sea igual. No está negando la existencia del bien y del mal. De hecho, el Evangelio exige discernimiento constante. Lo que Jesús cuestiona es la actitud de superioridad moral. Ese extraño placer de sentirnos mejores que nos impide encontrarnos en los defectos. La psicología contemporánea ha estudiado algo parecido. Lo llama proyección. Con frecuencia criticamos en otros aquello que todavía no hemos reconciliado dentro de nosotros. Aquello que nos incomoda afuera muchas veces tiene alguna raíz dentro. Por eso Jesús comienza por la viga, porque la verdadera transformación siempre empieza en casa, es decir, empieza en el corazón, en el propio mundo interior. Porque las guerras exteriores suelen tener raíces interiores. Las divisiones sociales reflejan muchas veces divisiones personales. La violencia colectiva nace con frecuencia de corazones incapaces de reconciliarse consigo mismos. La santidad, hermanos, hermanas, no consiste en convertirse en inspector de los defectos ajenos. Consiste en convertirse en aprendiz permanente de la propia conversión. Los grandes santos nunca se sintieron superiores. Al contrario, mientras más cerca estaban de Dios, más conscientes eran de su necesidad de gracia. Por eso la verdadera humildad no es pensar mal de uno, es dejar de vivir obsesionado comparándose. Es mirar a los demás con misericordia porque uno mismo ha experimentado misericordia. En la cultura digital existe algo que podríamos llamar el algoritmo del juicio. Las plataformas suelen premiar la indignación. Los contenidos más agresivos generan más interacción. Las polémicas generan más clics. Las condenas generan más atención. Pero Jesús propone exactamente lo contrario. La cultura de la comprensión, la cultura del discernimiento, de la misericordia. No porque ignoremos los errores, sino porque comprendemos que detrás de cada historia existe una complejidad que no vemos. Cada persona está librando batallas invisibles. Cada rostro esconde heridas que desconocemos. Cada existencia carga cruces que no aparecen en ninguna fotografía. Por eso el cristianismo comienza no señalando sino escuchando, no acusando sino comprendiendo, no juzgando sino amando. Por tanto, ¿qué viga estoy evitando reconocer en mi propia vida? ¿Cuánto tiempo dedico a juzgar a otros y cuánto a conocerme mejor? ¿Qué herida personal podría estar proyectando sobre los demás? ¿Estoy escuchando antes de opinar? ¿Qué aspecto de mi corazón necesita hoy conversión? Jesús, médico de las almas, maestro de la verdad y de la misericordia, enséñanos a mirar, primero hacia adentro, luego hacia arriba y finalmente hacia los demás. Líbranos de la arrogancia de creernos jueces, líbranos de la dureza que condena, líbranos de la superficialidad que simplifica historias complejas. Danos un corazón humilde, capaz de reconocer sus propias sombras, capaz de crecer, capaz de aprender, capaz de amar. Y cuando sintamos la tentación de señalar, recuérdanos que tú, primero, nos miraste con compasión. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te acompañe hoy y siempre. Amén. Hasta pronto.